Buenas tardes, amigos. Le habla Jesús Castro y quiero dar parte de mi testimonio porque me pusieron apenas unos pocos minutos. Nací en el 20 de marzo de 1941 y fui quemado en tercer grado con gasolina. Me desahuciaron los médicos. Mi madre oró a Dios y le dijo: no me quite este niño porque me da muchos recuerdos. A los 4 años me caí de la terraza de la casa. En el año 64 el río Sumapaz me arrastraba y yo no sabía nadar. Entonces clamé a Dios y le dije: Señor, si tú me necesitas, me sacas de acá. También he sufrido otras tentaciones, o sea, eh, actos diabólicos, puesto que la Biblia dice en San Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y yo entendí que el diablo a mí me ha querido matar desde que yo era un bebé, un niño. Es así que en muchas ocasiones me pusieron un revólver en la cabeza, padecí también algunos asuntos con revólver por una persecución de dos carros al estilo película. Pues también sufrí un ataque de corazón, fui operado 6 veces de cáncer, he sido desahuciado de los médicos, me han operado de la próstata y los médicos no me querían operar, que porque me podía morir, porque la pandemia, porque había sido operado de corazón abierto, porque tenía hipertensión, porque no habían los médicos suficientes, por muchas otras cosas. Entonces he visto la mano de Dios cuidándome, protegiéndome a través de estas pruebas grandes que me ha tocado padecer. Perdí una pierna por el cáncer. Entonces la lucha ha sido grande. Tengo 80 años, 6 meses más o menos, pero he estado en el cristianismo. A los 20 años conocí la palabra de Dios y de ahí estudié en un seminario. Me gradué en el año 1968. Tengo conocimiento de la palabra de Dios. He leído la Biblia más de 9 veces. La he estudiado libro por libro. Lo que estoy predicando por Facebook, YouTube y Instagram es por las experiencias que yo he tenido. Es decir, que yo creo en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios misericordioso. Yo vi caminar un niño paralítico, más o menos unos 10 añitos, entró al templo con la abuelita, vestida de un abrigo verde, y pidió oración por el niño. Y los ancianos de la iglesia, que hoy en día los llaman obispos en el cristianismo, cosa que contradice o deja descubierto que el señor Luis Toro es mentiroso cuando dice que solamente la Iglesia Católica es la única que tiene obispos. La Biblia, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo cita a los ancianos de la iglesia y en el versículo 28 los cataloga a esos ancianos como obispos de la iglesia. Sin ropones, sin el sombrerito que se ponen, nada de eso. Entonces, yo, conociendo la palabra de Dios y habiendo aprendido el catecismo de pasta a pasta, cuando era un niño competía con otras escuelas, colegios sobre el catecismo, Gaspar Astete. Eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo saben responder. Me competía y yo era uno de los que salía favorecido o ganancioso de esos encuentros con otros colegios. Por esa razón, no pueden decir que yo era un mal católico. No pueden decir que era que no buscaba a Dios. Llegaba unos ancianos, unas personas a la casa y nos hablaban de la historia de Jesucristo, que sanó enfermos, que sanó leprosos, que sanó ciegos, que resucitó a Lázaro. Me gustaban esas historias cuando yo apenas tenía 12 añitos. Pero
dejaron la Biblia y no volvieron. Y como la Biblia la había prohibido la Iglesia Católica, pues mi mamá la tenía guardada bajo llave. Y yo cuando estaba tullido, andaba arrastrándome en un cuerito y entré cerquita a un bar, Chira se llamaba el bar, donde salió una mujer borracha, pintoreteada, mal peinada, con una botella de cerveza y con un cigarrillo en la otra mano, con las uñas pintadas. El traje era un traje llamado sastre, de pintas cuadraditas y grises, y la veo borracha. Me impresionó a tal punto que cuando yo me hice adolescente y veía una niña entre los 13, 14, 15 años, la veía pintoreteada, yo le decía adiós payaso, o le decía señorita, ¿en qué circo trabaja? Y si llevaba escote, que era en ese entonces en la espalda, le decía señorita, ¿cómo vende la carne? Por tanto, en ese caso, para yo conocer el Evangelio de Cristo Jesús, un anciano me dice en el taller o fábrica de calzado donde yo trabajaba, que tenía... ese señor me dice, no quiero que pelees conmigo. Y le dije, no, si usted no me ha hecho nada, yo tampoco le he hecho nada, ¿por qué vamos a pelear? Dijo, no, es que pasa es que yo voy a una parte donde las mujeres no se pintan, donde no se cortan el cabello, donde no usan ropa indecente, no se pintan las uñas. Bueno, me hablaba de una belleza que prácticamente me llamó la atención, porque a mí me gustaban las niñas o las damas sencillas. Y entonces fui y estaban predicando que el que tiene a Cristo en Jesús en su corazón tiene vida eterna. Y preguntaron, ¿quién quiere tener a Cristo en su corazón? Y yo levanté mi mano, dije, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Oraron por mí y desde ahí, año 1961, el 27 de abril a las 8 de la noche, acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Y entonces, viendo que tenían la Biblia, yo me acordé que mi mamá tenía una Biblia guardada en el armario con llave. Entonces busqué la manera de sacarla, envolverla en periódicos y llevarla al templo donde me estaba reuniendo. Y me presentaron una señorita muy sencillita, muy bonita. Esta es la mamá, esta es la hermana, estos son los hermanos, esta es el cuñado. ¿Y cómo le pareció? Digo, muy bien. Y es ahí donde en esa iglesia vi salir a ese niño paralítico, salir caminando, sin las muletas, sin los aparatos que tenía. Y entonces yo me puse a llorar como un niño, porque nunca había visto esas maravillas. Y también otro predicador llegó otro tiempo después, y los que tenían algún dolor, que él iba a orar, que alzara la mano como una antena y la otra la pusiera donde tenía el dolor, y este oído me brincaba de dolor y una muela acá. Entonces me puse la mano ahí, la otra la levanté y oraron y se me pasó el dolor. Entonces también tuve otra experiencia de que un hermanito llamado Vera me invitó por allá a San Juan de Río Seco, y yo no conocía ni siquiera mi propia ciudad, porque vivía al sur de la ciudad y el templo que va al norte. Entonces conocí parte del norte, y de ahí entonces me invitaron a San Juan de Río Seco, un pueblito a unas 3, 4 horas de Bogotá, y yo fui y no sabía, no llevaba ni siquiera para el pasaje casi, ni para el almuerzo, y llegué allá a las 5 de la tarde y no sabía qué hacer. Y yo decía, si me voy para pagar un hotel, no tengo cómo regresarme a la casa. Y si como algo, tampoco, porque descompleto lo del pasaje, ¿qué hago? Oré a Dios y le dije, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y le ruego que me ayudes, porque no sabía qué hacer. Me senté en el estribo del bus y esperé ahí, y se me aparece una viejita. Y esa viejita me dice, ¿tú vienes de Bogotá? Sí, señora. ¿Vienes de la 32? Sí, señora.
¿Usted es cristiano? Sí, señora. Yo le pregunté, ¿usted conoce a la familia Velázquez? Dijo, sí, señor, yo voy para allá. Y esa familia era en una vereda llamada El Chorrillo. Y me dijo, tenemos que ir hasta allá, pero a pie, porque el carrito que va de San Juan de Río Seco a San Nicolás no salió. Y eso era una de las causas por las cuales yo estaba asustado, pero el Dios no me desamparó. Ese milagro el Señor me lo repitió. Ahora en enero, el 19 de enero, me operaron de la próstata. Me hicieron un examen en un aparato redondo así y me dijeron, le tenemos unas malas noticias, que tiene cálculos en la vesícula y hay que operarlo, pero si se opera, se muere. Y yo me puse a decirle, Señor, tú me hiciste un milagro en el año 1961 y tú no me desamparaste. Te ruego que tú hagas un milagro más en mi vida. Efectivamente, comencé a ver el milagro. Entonces, yo no puedo abandonar a mi Señor Jesucristo porque Él me ha hecho no un milagro, sino varios milagros. No solamente que los he visto, sino que los he recibido en mi propia ser. Por tanto, yo creo en un Dios de poder, en un Dios que hizo el universo, en un Dios como Cristo que sanó leprosos, cojos, ciegos, mancos, tullidos, reprendió demonios y resucitó a un muerto que era Lázaro. Eso es lo que tengo que predicar, porque la palabra de Dios dice en San Marcos capítulo 16, el versículo 16, si no estoy mal, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esas señales los siguieron los apóstoles, y esas señales siguen hoy en día, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces estoy hablando de algo que yo he experimentado y quiero que usted también lo experimente, aceptando a Cristo Jesús, porque el que tiene a Cristo Jesús tiene vida eterna. Y el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón se va para los infiernos, no para el purgatorio. Porque algunos han creído que con dinero pueden sacarlo de los infiernos. No, Señor, no es con plata, es gratuito, porque el Señor no cobra porque darle la salvación. Dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se pierda. Por gracia sois salvos, porque es un regalo de Dios. No cobra el Señor por ser salvo. No le cobró al malhechor que murió al pie de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero a usted le han prometido el cielo con retazos. Que si cae, como decía Juan Texel, que tan pronto caía la monedita en el platillo, el alma salía del purgatorio. Esa es una herejía que devalúa el sacrificio de Cristo. Por tanto, lo estoy invitando a usted a recibir a Cristo y a buscar la vida eterna, porque el Señor quiere llevarte para el cielo tan pronto mueras. Y si no alcanza a morir, porque el Señor prometió venir por su iglesia, no por borrachos, no por adúlteros, no por fornicarios. El Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso yo hablo de milagros. Por eso yo hablo de señales de lo que el Señor ha prometido. Una cosa que me aferró al Evangelio. Dice, los primeros enemigos serán los de tu casa. Se necesita ser un varón, se necesita tener pantalones para seguir a Cristo. Porque cuando a uno se le viene la familia encima, a mí me dijeron, no queremos protestantes, no queremos evangélicos. Me echaron de la casa. Me echaron de la casa. Y yo le pregunté a un hermanito llamado Luis Felipe Molina, hermano, ¿qué hago? Me echaron de la casa. ¿Qué hago? Dijo, tranquilo, hermano, que su familia es grande. ¿Cómo así?
Y sí, está en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, está en todas partes, porque todo aquel que recibe a Cristo es hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios vienen a ser hermanos. Y mi familia es grande. Esa familia es la que yo entiendo que son mis hermanos en Cristo Jesús. A eso le estoy invitando, a que usted tenga una familia grande y poderosa, que han dejado de ser borrachos, que han dejado de ser adúlteros, que gobiernan bien su casa, que tienen sus hijos en sujeción, que son ejemplos de otros. Entonces, a eso es que le invito. Pero si usted dice que eso es malo, que usted prefiere arrastrarse siendo borracho. Ahorita hay un señor borracho que mató 6 personas y entonces se trató que lo llevaran de un hospital que a otro que estaba preocupado, que le ayudó la familia. Sin embargo, le toca responder ante la justicia por esos 6 muertos y uno que está grave en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el trago? La mayoría de personas que están en los hospitales, en las cárceles y en los cementerios es por culpa de todos borrachos, por culpa de todos guarapos, que yo le invito a que sea libre, porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Con eso quiero decirle todo. Soy feliz porque mi Cristo me ha salvado. Dios los bendiga. Dios los guarde. Esa es mi parte, mi testimonio.